¿Cómo que mi cuenta está sobregirada? Eso es imposible, dije, mirando mi teléfono con fingida sorpresa mientras la hermana de Brandon gritaba sobre el dinero de la renta que él le había prometido. ¿Hizo qué? Mantuve mi voz firme, dejando que creyera que apenas estaba descubriendo la traición de mi esposo. Mi nombre es Sea Thompson y mi esposo, Brandon, acaba de convertirse en uno de los mayores errores de mi vida, pero no en la forma en la que él cree. Aquel domingo por la mañana, cuando desperté en una cama vacía y vi una nota cruel pegada en el refrigerador, sentí como si me hubieran abofeteado, aunque en el fondo ya lo esperaba. Adiós, nunca te amé. Muy elegante, Brandon. Soy contadora forense en Milwaukee y llevo 15 años rastreando fraudes financieros para algunas de las corporaciones más grandes del Medio Oeste. Así que cuando mi propio esposo comenzó a mostrar señales de estar planeando su gran escape hace 3 meses, digamos que no estaba lidiando con una novata. La primera bandera roja apareció cuando empezó a hacer preguntas sobre nuestras cuentas de retiro. De repente le interesaban nuestras finanzas después de años de dejarme a mí todo el manejo del dinero. Luego vinieron las llamadas secretas, las ausencias sin explicación y la forma en la que cambiaba la pantalla de su computadora cada vez que entraba a la habitación. Clásicos signos de alguien que está planeando huir. Lo que Brandon nunca entendió fue que cada transacción sospechosa, cada compra oculta, cada intento de mover nuestro dinero en silencio, yo lo veía todo. Cada paso que daba para intentar dejarme en la ruina estaba documentado, fotografiado y enviado directamente a mi abogado. Para cuando dejó esa nota creyendo que había ejecutado la fuga perfecta, yo ya había movido nuestros ahorros, bloqueado nuestras cuentas y me había preparado para cada posible escenario. Así que cuando el lunes por la mañana mi teléfono comenzó a llenarse de alertas de fraude, no pude evitar sonreír. Brandon pensó que estaba 10 pasos adelante, pero no tenía idea de que caminaba directo a una trampa que él mismo había construido. Mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, transacciones declinadas, retiros fallidos, cuentas congeladas. Cada una era música para mis oídos. Mi mano rozó el folder marcado como, por si acaso, que descansaba sobre mi escritorio. Estaba lleno de meses de pruebas que no solo destruirían su plan de escape, sino también su futuro entero. Mientras escuchaba la voz desesperada de su hermana al teléfono, casi me sentí mal por él. Casi. Muchos pensarían que estaba devastada al descubrir que mi esposo, con quien había compartido 8 años de mi vida, nunca me amó realmente. Pero aquí está la cosa sobre ser contadora forense, aprendes a ver patrones. La gente cree que es astuta al ocultar cosas, pero el dinero siempre deja rastro. Y Brandon dejó migas de pan por todas partes. Lo conocí en una gala benéfica hace 6 años. Era encantador, exitoso, o al menos eso decía, y parecía tener su vida en orden. Trabajaba como asesor de inversiones, manejaba un auto de lujo y hablaba sobre construir un futuro juntos. Me impresionó su confianza, su ambición. Viendo en retrospectiva, debía haber notado cómo siempre evitaba preguntas sobre sus clientes, lo vago que era sobre su pasado. Los primeros 3 años fueron buenos, o al menos eso pensé. Compramos una hermosa casa en los suburbios de Milwaukee, planeamos vacaciones exóticas y hablamos de formar una familia, pero siempre había pequeñas cosas que no cuadraban. Como la manera en la que se ponía a la defensiva cada vez que preguntaba sobre sus préstamos estudiantiles, o cómo cambiaba de tema cuando mencionaba conocer a sus antiguos colegas. ¿No confías en mí?, decía, dándole la vuelta al asunto. ¿Por qué necesitas saberlo todo? ¿No crees que puedo manejar mis propias finanzas? Manipulación clásica. Lo había visto incontables veces en mi trabajo, personas usando la culpa emocional para evitar la transparencia financiera. Pero lo dejé pasar, porque quería creer en nosotros, en él. Ese fue mi primer error. Después vinieron las señales que ya no pude ignorar. La Navidad pasada insistió en que tuviéramos cuentas separadas para los regalos. Será más romántico si nos sorprendemos mutuamente, dijo. Pero luego encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito con compras en joyerías de lujo, joyas que nunca recibí. Los viajes de negocios de fin de semana que no coincidían con ninguna conferencia real. Las llamadas misteriosas de números que siempre iban directo a buzón de voz cuando yo estaba cerca. La mayoría de las esposas tal vez habrían confrontado a sus maridos de inmediato. Pero yo no soy como la mayoría. En cambio, comencé a recopilar estados de cuenta, rastrear transacciones y construir un caso. Cada vez que creía que estaba cubriendo sus huellas, en realidad me daba más evidencia. Lo observé mientras lentamente intentaba vaciar nuestras cuentas, convencido de que yo no tenía idea. ¿Otra vez trabajando hasta tarde?, preguntaba, fingiendo preocupación. Solo poniéndome al día con algunos casos, respondía, sin mencionar que el caso en el que trabajaba era él. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas,
Esa noche sí estaba trabajando tarde cuando mi colega Susan se acercó a mi escritorio, pálida y aferrada a su teléfono como si fuera a explotar. Isla, tienes que ver esto, dijo, su voz temblorosa. Estaba revisando unos archivos cuando encontró algo sobre Brandon. Mi estómago se hundió mientras miraba la pantalla. Ahí estaba su nombre, vinculado a una serie de transacciones sospechosas que estábamos investigando. No como testigo. No como víctima. Sino como persona de interés. Las mismas señales que había rastreado en nuestras cuentas personales también aparecían en su trabajo. No solo planeaba huir de mí, estaba huyendo de algo mucho más grande. Hay más, susurró Susan, desplazándose por los documentos. Lo han nombrado en 3 investigaciones de fraude más, diferentes estados, diferentes nombres, pero el mismo modus operandi. Encuentra mujeres exitosas, se casa con ellas, y luego desaparece con su dinero. La última vez fue en Phoenix, justo antes de mudarse a Milwaukee. Las piezas encajaron. Él encantó. El secretismo. Su repentino interés en nuestras finanzas. Todo era parte de su patrón. No era su esposa. Era su siguiente objetivo. Lo que Brandon nunca sospechó era que esta vez había elegido a la mujer equivocada para estafar. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome. Cada mañana lo besaba como si nada estuviera mal. Cada noche escuchaba sus mentiras mientras documentaba cada transacción sospechosa. Moví nuestro dinero. Contacté a la unidad de crímenes financieros del FBI. Reuní evidencia que no solo me protegería a mí, sino que también ayudaría a sus otras víctimas. Te noto diferente últimamente, comentó una noche, mirándome de cerca. ¿Está todo bien? Sonreí, pensando en la trampa que había tendido. Solo cansada del trabajo, respondí. Él asintió, creyendo que trabajaba duro para ganar más dinero para él. Si hubiera prestado más atención, habría visto el brillo en mis ojos. Pero los estafadores como Brandon nunca creen que serán los que terminen estafados. Y esa es la ironía de la traición. Nunca esperan ser ellos los que caigan en la trampa. La primera llamada fue del banco, reportando actividad inusual. Varios intentos de retiro, tarjetas de crédito al límite. La segunda, de su hermana Kelly, histérica por el dinero que le había prestado. La tercera, de una mujer llamada Rachel Clark, desde Phoenix. ¿Sabes dónde está mi esposo? Su esposo. Esas palabras me golpearon como un balde de agua helada. Lo siento, ¿qué dijiste? Apreté el teléfono con más fuerza, sentándome en la mesa de la cocina. Brandon Murphy, dijo Rachel, con la voz tensa por la rabia, sigue siendo legalmente mi esposo. Desapareció con mis ahorros hace 3 años. Lo he estado rastreando desde entonces. Sonreí, a pesar de mí misma. Aquí se hacía llamar Brandon Thompson. Hice una pausa, saboreando el momento. Y no vas a creer esto, pero estuve esperando tu llamada. Durante la siguiente hora, Rachel y yo compartimos notas. La misma sonrisa encantadora. La misma historia de asesor de inversiones. El mismo patrón de drenar cuentas poco a poco antes de esfumarse. Pero esta vez había una diferencia clave. Yo tengo suficiente evidencia para hundirlo, le dije, pero necesito tu ayuda para atraparlo. Justo en ese instante, mi teléfono vibró con un mensaje de Brandon. Lo siento, ¿podemos hablar una última vez? Perfecto. Estaba siguiendo el mismo patrón que descubrí en el caso de Rachel, aparecer tras la desaparición inicial, manipulando su camino hacia una última oportunidad para acceder a lo que quedara de dinero. Le mostré el mensaje a mi abogado, quien ya preparaba nuestro contraataque. Pongamos la trampa, dijo, con los ojos brillando. Acepté encontrarme con Brandon en una cafetería del centro. Cuando llegué, ya estaba ahí. Lucía arrepentido, sus ojos enrojecidos, la ropa algo arrugada. El retrato perfecto de un hombre que había cometido un terrible error. Isa, lo siento tanto, susurró, tratando de tomarme la mano. He estado pasando por cosas difíciles, malas inversiones. Simplemente, entré en pánico. Retiré mi mano, fingiendo dudar. ¿Cuánto dinero debes, Brandon? Sus ojos brillaron por una fracción de segundo. Creyó que estaba cayendo en su juego. $200,000, pero tengo un plan para arreglar todo. Solo necesito acceso a nuestro fondo de emergencia. Fingí considerar la idea, observando cómo se retorcía en su asiento. ¿El fondo de emergencia, el mismo que intentaste vaciar ayer? Su rostro cayó por un segundo, pero se recuperó rápido. Fue un error, no estaba pensando con claridad, pero si me ayudas ahora,
Te prometo que... ¿Qué? ¿Desaparecerás otra vez? ¿O te quedarás lo suficiente para vaciar mis cuentas como hiciste con Rachel en Phoenix? El color desapareció de su rostro. Por primera vez desde que lo conocí, Brandon Thompson, Murphy o como sea que se llamara en realidad, parecía genuinamente impactado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué, deslizando una carpeta sobre la mesa. Si hubieras investigado mejor, habrías sabido que robarle a una contadora forense no era tu mejor jugada. En ese momento, 2 agentes del FBI se acercaron a nuestra mesa. Me puse de pie, acomodando mi chaqueta. Oh, y Brandon, quizá quieras llamar a un abogado, uno bueno. Mientras los agentes se lo llevaban, mi teléfono sonó, era Susan. Su sincronización no pudo haber sido mejor. Lo tenemos, anunció, triunfante. El equipo terminó de analizar las cuentas offshore que señalaste. Brandon no solo estafaba matrimonios, ha estado operando un esquema Ponzi enorme. Estamos hablando de fraude por millones. Observé por la ventana mientras Brandon era escoltado hacia un vehículo federal. Se veía pequeño ahora. Nada que ver con el hombre confiado que creyó poder engañarme. ¿Cuántas víctimas?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. 23 hasta ahora, en 5 estados, 12 matrimonios, todas mujeres exitosas en el sector financiero. Pero eso no es lo peor, encontramos pruebas de que estaba montando una nueva firma de inversión. Iba a usar tu reputación para atraer clientes de alto nivel. Recordé todas esas noches en las que fingía interés en mi trabajo. No estaba siendo un esposo solidario, estaba reuniendo información, planeando usar mi prestigio profesional para su golpe más grande. La ironía, murmuré, es que si no se hubiera puesto ambicioso, si se hubiera quedado con su timo de siempre, tal vez habría escapado otra vez, pero tenía que ir más grande. Eso no es todo, agregó Susan. ¿Recuerdas la membresía del club de golf que insistió en conseguir el año pasado? Resulta que la usaba para acercarse a su próxima víctima, Caroline Michei, una gestora de fondos de cobertura. No me digas que... Exacto, Caroline es una de tus amigas más cercanas, y ha estado trabajando conmigo para documentar cada uno de sus movimientos durante meses. No pude evitar reír. Brandon había pasado meses planificando su salida, creyéndose el más inteligente en la habitación, mientras que todas las personas que intentó manipular estaban construyendo un caso en su contra. ¿Has sabido de su hermana Kelly?, pregunté, recordando su llamada frenética esa mañana. Ese es otro dato interesante, respondió Susan. No es su hermana, es su cómplice. Han estado haciendo esto juntos por años. Ella se hace pasar por la hermana desesperada para justificar los préstamos urgentes antes de que él desaparezca. La están arrestando en Chicago en este momento. Me recargué en la silla, procesando todo. El nivel de engaño de Brandon era impresionante, pero su ceguera lo era aún más. Una cosa más, dijo Susan. Descubrimos su verdadera identidad. No es Brandon Thompson ni Murphy. Su nombre real es Brandon Roberts, y es un prófugo en Canadá desde 2015. Sonreí, imaginando el expediente enorme que me esperaba en la oficina. Bueno, Brandon Roberts, bienvenido a tu peor pesadilla. Justo cuando estaba por salir, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Crees que eres lista, pero no tienes idea de lo que viene. Checa tu correo. Abrí mi email. Fotos de mi familia, mis rutinas diarias, imágenes tomadas a través de las ventanas de mi casa. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de miedo. De furia. Brandon había contratado a alguien para vigilarme. Reenvié todo a Susan y a mi abogado. Luego marqué al agente del FBI a cargo del caso. Agente Morrison, tenemos otro jugador en la mesa. Ya estamos en eso, respondió. Las fotos fueron enviadas desde una IP que ya estábamos rastreando. James Foster, es compañero de celda de Brandon en Phoenix, es su matón. Se encarga de amenazar a las víctimas que se acercan demasiado a la verdad. Pensé en Rachel Clark. Tal vez por eso tardó tanto en hablar. ¿Dónde está ahora? Hubo un silencio en la línea. Ese es el problema, no lo encontramos, pero probablemente... Se detuvo de golpe. Espera, hay movimiento en una de las cuentas congeladas de Brandon. Un acceso. Desde dentro de tu casa. Mi casa. Donde había dejado mi laptop abierta. Llamé a Rachel de inmediato. ¿Está todo bien? Pues, tenemos una situación, susurró. Kelly está aquí, debe de tener una llave. Está tratando de acceder a las cuentas de Brandon desde tu computadora. Kelly, la hermana falsa que se suponía estaba bajo custodia en Chicago. Mi mente comenzó a correr con las posibilidades. O había escapado. O... Rachel, sal de ahí ya,
Kelly no está trabajando sola. Escuché un ruido fuerte de fondo seguido de la respiración entrecortada de Rachel. Demasiado tarde. Foster está aquí también. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente permaneció clara. Esto era exactamente el tipo de movimiento desesperado que había anticipado. Rachel, recuerda lo que hablamos. Es hora. Por el teléfono, escuché la voz calmada de Rachel. Oye, Kelly, antes de hacer algo estúpido, quizás deberías mirar lo que hay en esa pantalla. Sonreí, sabiendo exactamente lo que estaban viendo. Cada archivo, cada cuenta, cada pieza de evidencia no solo estaba guardada en mi computadora portátil, sino que estaba siendo transmitida en vivo a los servidores del FBI. Además, toda la casa estaba bajo vigilancia, con agentes estacionados cerca. Ya estaba todo decidido. Escuché a Rachel decir: mira afuera. El sonido de las sirenas llenó el fondo mientras los agentes del FBI invadían mi casa. En cuestión de minutos, tanto Kelly como Foster estaban bajo custodia, y Rachel estaba a salvo. Conduje a casa y encontré al agente Morrison esperándome. «¿Qué actuación?», dijo. «Sabías que intentarían algo como esto. Personas como Brandon, Kelly y Foster siempre se vuelven desesperados al final. Están tan acostumbrados a estar en control que no pueden manejar el perderlo». Miré mi casa, ahora una escena del crimen. Solo tenía que hacerles pensar que aún tenían una última oportunidad de ganar. Bueno, con este intento de robo y las amenazas, podemos añadir cargos de intimidación de testigos y conspiración a su lista, dijo el agente Morrison, sonriendo. Diría que tu trampa funcionó a la perfección. Pensé en Brandon, sentado en su celda, probablemente aún creyendo que podría salirse con la suya. No tenía idea de que su último movimiento desesperado nos había dado todo lo que necesitábamos para asegurarnos de que nunca volvería a estafar a nadie. 2 meses después, me encontraba en la sala del tribunal, viendo cómo el mundo de Brandon se desmoronaba a su alrededor. Había desaparecido su sonrisa confiada, reemplazada por una expresión de total derrota, mientras el juez leía su sentencia. Brandon Roberts, por múltiples cargos de fraude, robo de identidad, conspiración e intimidación de testigos. Este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión federal. Lo miré a los ojos mientras lo conducían fuera del tribunal. Por un momento, su máscara se cayó completamente, y vi el pánico en su rostro. El hombre que había escrito «Nunca te quise» en una nota en mi nevera, ahora se enfrentaba a un futuro donde el amor era lo menos importante. Kelly y Foster no lo hicieron mucho mejor. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad, pero aún cumplirían una cantidad significativa de tiempo. Como parte de sus acuerdos, proporcionaron pruebas en contra de toda la red de Brandon, exponiendo operaciones en 3 países. Rachel se sentó a mi lado, apretando mi mano mientras las víctimas de Brandon, mis hermanas inesperadas en la supervivencia, se levantaban una por una para compartir sus declaraciones de impacto. Cada mujer contó una historia similar de traición, pero todas terminaron con la misma nota de triunfo. No solo habíamos logrado justicia, sino que habíamos recuperado nuestro poder. Después de la sentencia, el agente Morrison se acercó a mí con una sonrisa. La agencia podría necesitar a alguien con tus habilidades. ¿Alguna vez has considerado consultoría para nosotros? Pensé en todos los otros Brandons por ahí, en todos los estafadores que creían ser demasiado astutos para ser atrapados. ¿Sabes qué? Creo que me gustaría. Sí, mientras caminaba fuera del tribunal hacia la brillante luz del sol de Milwaukee, me sentí más ligera que nunca. Brandon pensó que me había destruido, pero en realidad solo me había hecho más fuerte, y ahora tenía una nueva misión: asegurarme de que fuera el último hombre en subestimar a una mujer con talento para los números y una mente para la justicia. 6 meses después de la sentencia de Brandon, me encontraba en un podio en una sala de conferencias llena de agentes del FBI en la División de Crímenes Financieros de Milwaukee. Detrás de mí había una presentación detallando lo que ahora llamaban el caso Thompson, aunque ese ya no era su nombre real, ni el mío. Había recuperado mi apellido de soltera, sin querer tener nada que ver con los alias de Brandon. El estafador moderno no usa un arma, les dije a la sala llena de agentes y analistas. Usan confianza, manipulación y tecnología, pero todos dejan un rastro. Solo tienes que saber dónde buscar. El programa que desarrollé con el FBI ya estaba mostrando resultados. 3 grandes redes de estafas románticas habían sido desmanteladas en el último mes. Rachel se había convertido en una de nuestras consultoras más valiosas. Su experiencia ayudándonos a entender cómo estos depredadores elegían a sus víctimas había sido clave. Después de la presentación, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Susan, otra víctima de Brandon, que había sido localizada en Vancouver. A diferencia del resto de nosotras, ella lo había perdido todo: su casa, sus ahorros, su negocio,
pero esta vez podríamos ayudarla a recuperar lo que le habían robado. El equipo forense había logrado descifrar los archivos encriptados de Brandon, revelando cuentas que había ocultado por todo el mundo. Pensé en esa mañana de domingo cuando encontré su nota, como intentó destruirme con 5 crueles palabras. En su lugar, me había dado un regalo, la oportunidad de ayudar a otras personas a luchar contra individuos como él. Mi nuevo apartamento tenía vista al lago Michigan, y mientras me sentaba en mi balcón esa tarde, sonreía ante la ironía. Brandon pasó su vida quitándole cosas a mujeres fuertes, pero al final, sin quererlo, creó algo poderoso, una red de sobrevivientes convertidas en guerreras, todas dedicadas a derribar a hombres como él. A veces, la mejor venganza no es solo sobrevivir, sino prosperar.